La creencia de que los gatos parían por la boca. De la antigüedad a la Edad Media. 1. Una escena que engaña. Hay un momento preciso en el que la creencia nace, y casi se puede ver. Una gata agarra a la cría por la nuca con una presa delicada pero firme, la levanta, la lleva a otro refugio. Para un observador moderno el gesto es familiar, incluso enternecedor. Para un observador antiguo que nunca hubiera presenciado este comportamiento, o que lo hubiera visto de refilón y de lejos, la escena debía resultar profundamente desconcertante. Un animal que extrae algo vivo de su propia boca. ¿Qué otra cosa podía parecer, sino un parto? El comentario beckmaniano a la edición reconstruida de las Historiae Mirabiles de Antígono de Caristo refiere el episodio con una mezcla de precisión etológica e ironía apenas velada. Los gatos suelen tomar a sus crías con la boca y así transportarlas a lugares más seguros. Quienes vieron esto, estúpidamente, pensaron que era un parto. El adjetivo, estúpidamente, es revelador. Traiciona la distancia que el comentarista dieciochesco siente entre sí mismo y aquellos observadores antiguos, y al mismo tiempo señala cuán arraigada y extendida estaba aquella creencia. No se replica con tanta fuerza a una opinión marginal. Se replica algo que ha circulado durante mucho tiempo, que ha tenido autoridad, que ha resistido. 2. El problema de Aristóteles. La creencia no nace de la nada ni del puro error visual de algún observador ocasional. Hunde sus raíces en una dificultad real que la zoología antigua tenía con la reproducción de los pequeños carnívoros, dificultad de la que Aristóteles era perfectamente consciente. En la Historia Animalium Aristóteles discute críticamente la tesis del parto oral para diversos animales, entre ellos la comadreja, la galé, intentando refutarla con argumentos anatómicos. La argumentación aristotélica es racional y correcta en su sustancia. Un recorrido embrional desde la boca hasta el útero y de vuelta es anatómicamente imposible. Y sin embargo el hecho mismo de que Aristóteles sienta la necesidad de refutarla dice algo importante. La creencia era lo bastante extendida y lo bastante autorizada como para exigir una respuesta explícita por parte del mayor naturalista de la antigüedad. Plinio el Viejo, en la Naturalis Historia, retoma la tradición sin la sistemática voluntad de refutación que caracteriza a Aristóteles, registra, acumula, transmite. En Plinio la creencia sobre la comadreja sobrevive como dato de hecho a documentar, no como error a corregir. Esta diferencia de actitud entre los dos autores, crítica racional en Aristóteles, transmisión enciclopédica en Plinio, es en sí misma históricamente significativa. Indica que la creencia tenía vida propia, independiente del juicio de los naturalistas, y que se alimentaba de canales distintos al de la filosofía natural. 3. El fisiólogo y la transformación alegórica. La tradición pasa de la antigüedad a la Edad Media a través del fisiólogo, el texto tardo antiguo, compuesto probablemente en Alejandría entre los siglos II y IV después de Cristo, que constituye la base de todos los bestiarios medievales posteriores. En el fisiólogo y en los bestiarios latinos que derivan de él, siglos XII y XIII, la comadreja, mustela, correspondiente a la galé griega, es descrita con una creencia popular que representa el desarrollo más elaborado de la tradición antigua. La comadreja concebiría a través del oído y partiría por la boca, o viceversa según las versiones. El Rochester Bestiary, British Library, ADMS 11283, lo formula con la neutralidad documental propia de los bestiarios. Algunos dicen que las comadrejas conciben por el oído y paren por la boca, otros dicen lo contrario.
El paso de la creencia antigua a la medieval es significativo. En el texto antiguo el parto oral era un error de observación, un estúpido malentendido de un comportamiento real. En el fisiólogo y en los bestiarios se convierte en algo distinto, un hecho de la naturaleza usado alegóricamente. El comportamiento antinatural de la comadreja, concebir y parir a través de orificios equivocados, se transforma en símbolo moral. Según las versiones, la comadreja simboliza la astucia, el engaño, la locuacidad, el parto por la boca como palabra, como mentira que sale, o también temas de pureza e impureza ligados a la ley mosaica, que consideraba a la comadreja animal impuro. Esta transformación revela algo esencial sobre el funcionamiento del conocimiento zoológico medieval. El animal no se observa por sí mismo sino por el significado que porta. Un comportamiento biológicamente imposible se vuelve plausible, incluso necesario, porque funciona como vehículo de una enseñanza moral. El error no se corrige, se promueve. Desde la curiosidad paradoxográfica helenística hasta la alegoría cristiana, la creencia cambia de función sin cambiar de contenido. 4. Alberto Magno. La racionalidad que no basta. El punto de llegada medieval más interesante es Alberto Magno, que en el De Animalibus, siglo XIII, aborda ambos animales, el gato, Musio, Catus, Feles, y la comadreja, Mustela, con un enfoque que es ya, en muchos aspectos, el de un naturalista moderno. Alberto es uno de los primeros autores medievales en combinar sistemáticamente la observación directa con las fuentes antiguas, y esta doble fidelidad produce resultados iluminadores precisamente sobre el problema del parto oral. Para la comadreja, Alberto retoma las tradiciones clásicas sobre la reproducción antinatural, pero intenta racionalizarlas o al menos distinguir entre lo que se observa y lo que se transmite. El enfoque es aristotélico en el método. Se parte de la autoridad de las fuentes antiguas, pero se verifica donde es posible mediante la observación. Alberto no elimina del todo las tradiciones sobre los mustélidos, pero las trata con una cautela que los bestiarios alegóricos nunca se habían permitido. Para el gato el discurso es distinto y en ciertos aspectos más realista. Alberto describe los comportamientos de la gata con una concreción que delata la observación directa, incluido el transporte de las crías. Y sin embargo, también en Alberto la superposición entre felinos y mustélidos no está del todo resuelta. Las confusiones taxonómicas heredadas de la antigüedad siguen filtrándose en el tratamiento, y algunas observaciones referidas a la comadreja en la tradición clásica se extienden implícitamente al gato doméstico, o al menos se dejan en una zona de penumbra que todavía no ha sido del todo iluminada. Alberto representa pues un umbral. Es el momento en que la zoología medieval empieza a separarse de la alegoría, pero no está aún en condiciones de limpiar completamente el campo de las creencias que la tradición había acumulado durante 15 siglos. La racionalidad aristotélica que él reintroduce en Occidente es necesaria pero no suficiente. La creencia del parto oral sobrevive en sus intersticios, atenuada pero no vencida. 5. La persistencia de un error. La historia de la creencia en el parto oral de los gatos y los mustélidos es, en el fondo, la historia de un error que no consigue morir porque es continuamente regenerado por funciones distintas. En la antigüedad nace de un equívoco visual real y se consolida a través de la inestabilidad terminológica que confunde gatos, comadrejas y tiburones bajo nombres afines. En la tardo antigüedad es absorbido por el fisiólogo y transformado en alegoría moral,
adquiriendo una nueva vida independiente de su origen naturalístico. En la Edad Media de los bestiarios es reproducido y amplificado, porque su utilidad simbólica es mucho más importante que su corrección biológica. En Alberto Magno empieza a tambalearse, pero no se derrumba. Resiste en los márgenes de un sistema que todavía no tiene los instrumentos para excluirlo definitivamente. Lo que sorprende, contemplando esta trayectoria en su conjunto, es que la creencia no sobrevive por inercia ni por ignorancia pasiva. Sobrevive porque es activamente mantenida con vida por cada una de las tradiciones que la atraviesa, cada una por sus propias razones. El paradoxógrafo helenístico porque es una maravilla digna de ser transmitida, el compilador tardo antiguo porque se presta a una alegoría edificante, el bestiario medieval porque sirve para enseñar la diferencia entre virtud y vicio, el naturalista escolástico porque está en la autoridad de las fuentes y todavía no es refutable por vía empírica. El comentario beckmaniano que cierra esta historia con la ironía sobre la estupidez de los observadores antiguos es, a su manera, el acto final de esta larga peripecia, el momento en que la crítica ilustrada decreta la muerte de la creencia. Pero incluso esa muerte tiene algo de póstumo. Llega cuando la creencia ya ha sobrevivido casi 2000 años, a través de transformaciones que ninguno de sus portadores había previsto ni planificado.